Hola a todos, bienvenidos a Tecnocuriosidades. ¿Están listos? Porque hoy, amigos, hoy vamos a hablar de algo que me encanta. Piensen en esto. Cada vez que encienden una luz, usan su computadora o incluso sueñan con volar. Hay una historia detrás, pero no una historia cualquiera, ¿eh? Hoy te contamos las historias y rivalidades detrás de los inventos que cambiaron el mundo. Hablamos de peleas épicas, de gente que se robaba ideas, de dramas que harían palidecer a cualquier telenovela. Es increíble, es como el boxeo, pero con cerebros en lugar de guantes. Prepárense, porque vamos a desenterrar algunos secretos que son ¡wow! Descubrirán anécdotas sorprendentes y batallas épicas entre grandes mentes. ¿Creen que conocen la historia de Tesla y Edison? Esperen a oír los detalles. O la de Jobs y Gates, que es como ver una película de dos amigos que se convierten en los mayores rivales del planeta. Es una locura. Vamos a ver cómo estas competencias, a veces amistosas y a veces, bueno, no tanto, nos dieron la tecnología que usamos todos los días. Es como un detrás de cámaras de la historia de la innovación. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque este viaje va a estar lleno de giros inesperados, momentos de no puedo creer que eso pasara, y sobre todo, mucha genialidad. Vamos a explorar cómo la competencia feroz puede sacar lo mejor y a veces lo peor de las personas más brillantes del mundo. ¿Listos para el primer round? Vamos a darle. Esto va a ser genial. Muy bien, empecemos con el plato fuerte. Tesla contra Edison. Esto es como el Batman contra Superman del mundo de la ciencia. Por un lado, tenemos a Thomas Edison. El tipo era una celebridad, el rey de los inventos, el hombre que iluminó el mundo, ¿verdad? Era el showman, el empresario. Si viviera hoy, tendría millones de seguidores en TikTok, seguro. Hacía demostraciones, salía en los periódicos. Era el rockstar de la electricidad. Su gran apuesta era la corriente continua, o CC. Funcionaba así, pero tenía un pequeño problemita. No podía viajar muy lejos. Era como tener un Wi-Fi que solo llega hasta la cocina. Y entonces entra en escena nuestro otro protagonista, Nikola Tesla. Un genio de otro nivel, un tipo misterioso, brillante, con ideas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Tesla llega a Estados Unidos y ¿a quién va a ver? A Edison. Al principio todo bien. Edison lo contrata y le dice algo como: oye niño, si mejoras mis generadores de corriente continua, te doy $50,000, que en esa época era como ganar la lotería. Tesla, que era un fuera de serie, se pone a trabajar día y noche y ¡zas!, lo consigue. Ah, pero aquí es donde la cosa se pone fea. Tesla va a cobrar su dinero y Edison, según cuentan, se ríe en su cara. Le dice algo como: oh, Tesla, no entiendes nuestro humor americano. ¡Auch! ¿Se imaginan? Es como si tu jefe te promete un bono y luego te dice que era una broma. Obviamente, Tesla no se lo tomó muy bien. Renunció en el acto. Y ahí, justo ahí, nació una de las rivalidades más grandes de la historia. Tesla no solo se fue con una idea que iba a cambiarlo todo, la corriente alterna o CA. La corriente alterna de Tesla era la solución a los problemas de Edison. Podía viajar cientos de kilómetros con muy poca pérdida de energía. Era revolucionaria, pero a Edison no le hizo ninguna gracia. Su reacción: ponerse en modo villano de película. Aquí es donde empieza la famosa guerra de las corrientes. Edison no podía competir con la tecnología de Tesla, así que, ¿qué hizo? Intentó asustar a la gente. Una campaña de desprestigio en toda regla. Quería que la gente pensara que la corriente alterna era peligrosísima, mortal. Y no se anduvo con chiquitas, ¿eh? Empezó a hacer demostraciones públicas bastante macabras. Iba de pueblo en pueblo y electrocutaba animales con corriente alterna para demostrar lo peligrosa que era. Perros, gatos, caballos, hasta un elefante llamado Topsy. Es terrible, lo sé. Todo para que la gente le tuviera pánico a la idea de Tesla. Edison incluso
Ayudó a desarrollar la silla eléctrica usando corriente alterna, solo para asociarla con la muerte. Imagínense el nivel de la pelea. Era una guerra sucia, sin cuartel. Mientras tanto, Tesla, que era más un científico puro que un hombre de negocios, se asoció con George Westinghouse, un empresario que sí vio el potencial de la corriente alterna. Juntos empezaron a competir directamente con el imperio de Edison. La batalla clave fue la iluminación de la Exposición Mundial de Chicago en 1893. Era el evento del siglo. ¿Quién se llevaría el contrato? ¿La aprobada pero limitada CC de Edison o la nueva y poderosa CA de Tesla y Westinghouse? Al final, la tecnología superior se impuso. Tesla y Westinghouse ganaron el contrato. Iluminaron toda la feria con corriente alterna, demostrando al mundo que era segura, eficiente y el futuro. Fue una victoria aplastante. La gente quedó maravillada con la ciudad de la luz. Edison había perdido la guerra. La corriente alterna se convirtió en el estándar mundial que usamos hasta el día de hoy cada vez que enchufamos algo en la pared. Una victoria para el genio incomprendido. A pesar de su victoria, la historia de Tesla tiene un final agridulce. Murió solo y casi en la pobreza, mientras que Edison es recordado como el gran inventor americano. Pero la realidad es que esta rivalidad, por muy sucia que fuera, aceleró el progreso de una manera increíble. Nos dio el sistema eléctrico que alimenta nuestro mundo moderno. Así que, la próxima vez que enciendas la luz, recuerda esta batalla épica de titanes. ¡Increíble! Vámonos a los años 80. Dejamos las bobinas y los generadores y nos metemos en el mundo de los garajes, los nerds con gafas y el nacimiento de la computadora personal. Y en el centro de todo, dos figuras que definieron una era, Steve Jobs y Bill Gates. Esto es como un drama de Shakespeare, pero con microchips. Por un lado, Steve Jobs, el visionario, el artista, el tipo que quería que la tecnología fuera bonita, intuitiva y locamente genial. Era el director de orquesta de Apple. Por otro lado, Bill Gates, el pragmático, el estratega, el genio del software. Gates no estaba tan obsesionado con el diseño. Él quería que el software funcionara en todas las máquinas posibles. Quería dominar el mercado. Su empresa, Microsoft, era su ejército. Al principio eran como amigos, colaboradores. Microsoft hacía software para la Apple II, una de las primeras computadoras de Apple. Parecía que podían coexistir, ¿no? ¡Qué equivocados estábamos! La paz no iba a durar mucho. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue cuando Jobs visitó el centro de investigación de Xerox, el famoso Xerox PARC. Fue como si le abrieran las puertas del futuro. Allí vio dos cosas que le volaron la cabeza. Una interfaz gráfica de usuario, con ventanas, iconos, menús y un aparatito para controlarla llamado mouse. Jobs se dio cuenta al instante de que ese era el futuro de la computación. Volvió a Apple corriendo y gritando, «¡Tenemos que hacer esto!». Y aquí es donde la relación con Gates se empieza a complicar. Jobs, con su nuevo juguete, el Macintosh, necesitaba software. ¿Y quién era el rey del software? Bill Gates. Así que Jobs lo invita a Apple, le enseña el prototipo del Mac, con su interfaz gráfica revolucionaria, y le dice, «Bill, quiero que hagas software para esto. Esto es el futuro». Gates, que no es tonto, mira aquello y piensa, «¡Wow! Esto es increíble. Y yo puedo hacerlo también». Mientras Microsoft supuestamente desarrollaba software para el Mac en secreto, estaban trabajando en su propio sistema operativo con interfaz gráfica. Lo llamaron Windows. Cuando Jobs se enteró, se sintió traicionado. Estaba furioso. Hubo una reunión legendaria en la que Jobs le gritó a Gates, «¡Nos estás robando! Confié en ti y ahora nos estás robando». La respuesta de Gates fue brutal y brillante. Le dijo algo como, «Bueno, Steve, creo que hay otra forma de verlo. Es como si ambos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox, y yo entré a su casa para robarle la televisión, y descubrí que tú ya te la habías robado. ¡Boom!
Esa frase lo resume todo. Ninguno de los dos inventó la interfaz gráfica, pero ambos vieron su potencial y se lanzaron a por ella. A partir de ahí, la guerra fue total. Apple lanzó el Macintosh en 1984 con un comercial espectacular que prometía liberar a la humanidad. Era una máquina hermosa, elegante, pero cara y cerrada. Microsoft lanzó Windows un poco después. Era más tosco, menos elegante, pero funcionaba en computadoras baratas de cualquier marca. Y esa fue la clave de su éxito. La estrategia de Gates funcionó a la perfección. Mientras Apple vendía coches de lujo, Microsoft vendía el motor para todos los demás coches del mercado. Windows se convirtió en el estándar mundial, instalado en más del 90% de las computadoras del planeta. Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo. Jobs, por su parte, fue expulsado de su propia empresa. ¡Increíble! Parecía que Gates había ganado la guerra de forma definitiva. Pero la historia no termina ahí, y eso es lo genial. Jobs, tras unos años en el exilio, volvió a Apple cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. Y entonces desató una de las remontadas más espectaculares de la historia empresarial. Con el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, no solo salvó a Apple, sino que volvió a revolucionar el mundo. La rivalidad con el tiempo se suavizó. Al final de la vida de Jobs, ambos genios se respetaban mutuamente, reconociendo el increíble impacto que habían tenido el uno en el otro y en el mundo. Una historia de película. Ahora, vamos a hablar de algo que todos tenemos en la mano, o al lado del teclado, ahora mismo. El mouse de la computadora. Parece tan simple, ¿verdad? Un cacharrito con dos botones y una ruedita. Pero su historia es fascinante y está llena de casi peros. ¿Y qué hubiera pasado si...? Todo empieza con un hombre llamado Douglas Engelbart. Este tipo era un visionario con mayúsculas. En los años 60, cuando las computadoras eran armarios gigantes que solo entendían los científicos, Engelbart ya soñaba con un mundo donde todos pudiéramos interactuar con ellas de forma fácil. En 1968, Engelbart dio una presentación que pasó a la historia como la madre de todas las demos. Fue una locura. Durante 90 minutos, este hombre presentó, por primera vez en público, casi toda la tecnología que usamos hoy: videoconferencias, hipertexto, hola, internet, edición de texto en pantalla y, por supuesto, el mouse. Él lo había inventado como una forma de mover un puntero por la pantalla. Era una cajita de madera con dos ruedas metálicas y un solo botón. El abuelo de todos los mouses. La gente en esa demostración quedó alucinada. ¡Era magia! Pero, ¿saben qué pasó después? Casi nada. El mundo no estaba preparado para las ideas de Engelbart. Su invento era tan avanzado, tan fuera de su tiempo, que la mayoría de las grandes empresas, como IBM, simplemente no lo entendieron. Pensaron que era un juguete, algo sin aplicación práctica. Engelbart tenía el futuro en sus manos, pero nadie quería comprárselo. ¡Qué frustrante debe haber sido! Aquí es donde entra en juego la empresa que ya mencionamos, Xerox. Algunos de los ingenieros que trabajaban con Engelbart se fueron al nuevo centro de investigación de Xerox, el PARC, y se llevaron las ideas con ellos. En Xerox PARC tomaron el concepto de Engelbart y lo refinaron. Crearon la computadora Xerox Alto, que tenía una interfaz gráfica completa y un mouse mucho más avanzado y funcional. Era el paquete completo, pero, de nuevo, la historia se repite. Los ejecutivos de Xerox, la gente de arriba, no vieron el potencial comercial de lo que sus propios ingenieros habían creado. Tenían una mina de oro en su sótano y la usaban como pisapapeles. Pensaban que era demasiado caro, demasiado complicado para el mercado masivo. Y entonces, ¿quién apareció por allí? Como ya les conté, Steve Jobs. En esa famosa visita a Xerox PARC, Jobs no solo vio la interfaz gráfica, vio el mouse y supo que era la clave para hacer las computadoras accesibles para todos.
Jobs no robó el mouse en el sentido literal. De hecho, Apple le dio a Xerox acciones de su empresa a cambio del acceso a su tecnología. Lo que Jobs hizo fue algo mucho más importante. Lo entendió. Vio lo que los propios ejecutivos de Xerox no podían ver. Volvió a Apple y le dijo a sus ingenieros: quiero uno de estos, pero mejor. Quiero que cueste $15 en lugar de 300, que dure años y que funcione en mi escritorio. Desafió a sus equipos a convertir un prototipo de laboratorio en un producto de consumo masivo, y lo lograron. El mouse que vino con la computadora lisa y, más famosamente, con el Macintosh, era una maravilla de la ingeniería. Era simple, elegante, y lo más importante, funcionaba a la perfección. Apple no inventó el mouse, pero lo popularizó. Lo sacaron del laboratorio y lo pusieron en millones de hogares y oficinas. Hicieron que el mundo entendiera la visión original de Douglas Engelbart. Es una historia agridulce para Engelbart. Recibió la patente, pero expiró antes de que el mouse se convirtiera en un fenómeno mundial, así que nunca se hizo rico con su invento. Pero su legado es inmenso. Su pequeña caja de madera cambió para siempre la forma en que interactuamos con el mundo digital. Es un recordatorio de que a veces tener una gran idea no es suficiente. También se necesita la visión, el momento y el marketing para convertir esa idea en una revolución, una historia increíble. ¿Listos para un poco de drama del siglo XIX? Esto es un verdadero thriller legal y tecnológico. La invención del teléfono. Hoy en día, todos llevamos uno en el bolsillo, pero hubo un tiempo en que la idea de hablar con alguien a kilómetros de distancia era pura brujería. Y en el centro de esta invención hay una carrera frenética, una disputa que llegó hasta la Corte Suprema. Los contendientes, Alexander Graham Bell y un tipo llamado Elisha Gray. Alexander Graham Bell es el nombre que todos conocemos. Era un profesor de sordos, un experto en el habla y el sonido. Su interés en la telegrafía lo llevó a experimentar con la idea de transmitir la voz humana a través de un cable. Era su obsesión. Trabajaba sin descanso, financiado por su suegro, que veía el potencial comercial del invento. Bell era el rostro público, el hombre con la visión y la determinación. Pero no estaba solo en esta carrera. Al mismo tiempo, en otro lugar, otro inventor brillante, Elisha Gray, estaba trabajando exactamente en la misma idea. Gray era un inventor prolífico, cofundador de la Western Electric Company, una empresa gigante. Él también estaba muy cerca de resolver el rompecabezas de la transmisión de la voz. Ambos, Bell y Gray, estaban a punto de cruzar la línea de meta, y ninguno sabía lo cerca que estaba el otro. Aquí es donde la historia se pone sospechosa. El 14 de febrero de 1876, el día de San Valentín. Ese día ocurrieron dos cosas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos en Washington, D.C. El abogado de Bell presentó una solicitud de patente para su teléfono. Y solo unas horas después, el mismo día, Elisha Gray presentó una advertencia de patente, que es como un aviso de que estás a punto de solicitar una patente. Horas de diferencia. ¿Coincidencia? No sé yo. La controversia es enorme y dura hasta hoy. La solicitud de patente de Bell tenía un dibujo en el margen, añadido a mano, que describía un transmisor líquido muy similar al que Gray describía en su advertencia de patente. ¿Cómo es posible? Los partidarios de Gray acusan a Bell o a su gente de haber visto la advertencia de Gray y haber copiado la idea, añadiéndola a su propia solicitud antes de que fuera oficial. Un escándalo. De hecho, el examinador de patentes, un tal Zenas Wilber, admitió más tarde, bajo juramento, que era alcohólico y que le debía dinero al abogado de Bell. Y también admitió haberle mostrado la solicitud de Gray a Bell. Esto es material de una serie de Netflix. A pesar de todo esto, la patente,
la número 174.465, una de las más valiosas de la historia, fue otorgada a Alexander Graham Bell. Gray, sintiéndose estafado y respaldado por la poderosa Western Union Telegraph Company, rival de la Bell Telephone Company, inició una batalla legal que duró años. Hubo más de 600 demandas judiciales. 600. La disputa llegó hasta la Corte Suprema. Al final, la Corte falló a favor de Bell, pero por un margen muy estrecho. Bell se quedó con la gloria y la fortuna, y Gray quedó relegado a una nota a pie de página en la historia. Independientemente de quién fue el primero por unas horas, lo que está claro es que ambos hombres estaban en la cúspide de un descubrimiento monumental. La carrera, la competencia, la presión por llegar primero, sin duda aceleró la invención. Pero también nos deja una lección sobre cómo la historia a menudo la escriben los vencedores, y cómo una diferencia de unas pocas horas y unos abogados astutos pueden cambiar el destino de una persona y el curso de la tecnología. Una locura de historia. Para nuestro último capítulo, vamos a volar, literalmente, la carrera por ser los primeros en conquistar los cielos. Esto no fue solo una rivalidad entre dos personas, fue una competencia internacional, una cuestión de orgullo nacional. Y los dos nombres más grandes en esta carrera son los hermanos Wright, de Estados Unidos, y Alberto Santos Dumont, de Brasil y Francia. Esto es una batalla por el título de primer piloto del mundo. Por un lado, tenemos a Wilbur y Orville Wright, dos hermanos de Ohio, fabricantes de bicicletas. No eran científicos famosos ni ingenieros con títulos universitarios. Eran mecánicos brillantes, meticulosos y muy reservados. Trabajaban en secreto en las dunas de Kitty Hawk, Carolina del Norte, lejos de las miradas curiosas de la prensa y de sus competidores. Su enfoque era científico. Construyeron túneles de viento, estudiaron la aerodinámica y, lo más importante, resolvieron el problema de cómo controlar el avión en el aire. Su gran momento, el que todos conocemos, llegó el 17 de diciembre de 1903. En Kitty Hawk, su avión, el Wright Flyer, realizó el primer vuelo controlado, sostenido y propulsado de una aeronave más pesada que el aire. Orville pilotó durante 12 segundos. 12 segundos que cambiaron el mundo. Pero aquí está el detalle. Casi nadie lo vio. Solo hubo 5 testigos locales. Y los hermanos, obsesionados con proteger su invento, no hicieron muchas demostraciones públicas al principio. Eran muy celosos de su tecnología. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en París, el centro del mundo en esa época, teníamos a Alberto Santos Dumont. Este tipo era todo lo contrario a los Wright. Era un dandy, un showman, una celebridad. Heredero de una fortuna cafetera de Brasil, vivía en París y era famoso por volar en sus dirigibles por la ciudad, aterrizando frente a su café favorito para tomar un trago. Era el Tony Stark de principios del siglo XX. Santos Dumont también estaba obsesionado con la idea de un vuelo más pesado que el aire. Pero su enfoque era público. Todo lo que hacía era a la vista de todos. Ofrecía premios, animaba a otros inventores y compartía sus diseños libremente. No le interesaban las patentes, él quería que la humanidad volara. Y el 23 de octubre de 1906, en París, frente a una multitud enorme y a los jueces del Aeroclub de France, Santos Dumont realizó un vuelo de 60 metros en su avión, el 14 bis. Y aquí nace el gran debate. Para muchos en Europa y Brasil, ese fue el primer vuelo de un avión. ¿Por qué? Porque argumentan, el vuelo de los Wright necesitó una catapulta o un riel para despegar. Aunque en su primer vuelo no fue así, usaron un riel para facilitar el despegue en la arena blanda, mientras que el 14 bis de Santos Dumont despegó por sus propios medios sobre ruedas. Además, el vuelo de Santos Dumont fue un evento público, certificado y aclamado, mientras que el de los Wright fue casi un secreto.
La rivalidad es más una cuestión de definición y de orgullo nacional. ¿Qué cuenta como el primer vuelo? ¿El primero que ocurrió, aunque fuera en secreto? ¿O el primero que se demostró públicamente al mundo? Los Wright, sin duda, volaron primero, y su principal contribución fue el sistema de control de 3 ejes, que es la base de cómo vuelan todos los aviones hoy. Su enfoque metódico y científico fue clave, pero Santos Dumont fue el gran evangelista de la aviación. Su pasión, su espíritu abierto y sus espectaculares demostraciones públicas inspiraron a toda una generación de pilotos y diseñadores en Europa. Hizo que la gente creyera que volar era posible. Al final, ambos fueron pioneros fundamentales. La discreción de los Wright y la extravagancia de Santos Dumont representan dos formas diferentes de innovar, pero ambas fueron absolutamente necesarias para que la humanidad finalmente levantara los pies de la tierra. Una historia que nos eleva a todos. Y ahí lo tienen. ¡Qué viaje, eh! Desde guerras eléctricas y batallas por el software hasta carreras por el teléfono y la conquista de los cielos. Es increíble pensar cómo estas rivalidades, estas peleas de egos, estas competencias feroces, dieron forma al mundo en que vivimos. Cada vez que usamos nuestros dispositivos, estamos viviendo en el resultado de estas batallas épicas. Algunas fueron sucias, otras inspiradoras, pero todas fueron increíblemente importantes. La historia no es tan simple como un solo genio teniendo una idea brillante en una habitación. Es mucho más complicada y divertida. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuál de estas historias les sorprendió más? ¿Son del equipo Tesla o del equipo Edison? ¿Creen que Gates le robó a Jobs o que simplemente fue más listo en los negocios? ¿Quién voló realmente primero, los Wright o Santos Dumont? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estas cosas. Vamos a abrir la conversación. Y si conocen alguna otra rivalidad increíble que deberíamos explorar, díganoslo también. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de la innovación. Recuerden siempre que la competencia, cuando es sana, saca lo mejor de nosotros. Nos empuja a ser más rápidos, más inteligentes y más creativos. La próxima gran idea que cambie el mundo podría nacer no de la cooperación, sino de la chispa de una gran rivalidad. Nunca dejen de ser curiosos y sigan creando. Nos vemos en el próximo video. Adiós.